responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz. Un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Celebra la vida, que nada se guarda. Estos pies que deseaban correr para alegrarte, que deseaban por siempre acompañarte, ya no se podrán mover, están muertos, llenos de sangre. Te habré hecho para que hagas que el dolor llene mi cuerpo, como el peor criminal del universo. Te habré hecho. ¿Dónde estás, papá? Porque dejas que me arranquen poco a poco, porque dejas que me maten, porque me has dejado solo. ¿Dónde estás, mamá? Que no escuchas el grito de mi silencio, que no oyes mi corazón. Buenas noches, hermanos. Con el gran gusto de celebrar la vida, les saluda Flor de María García, delegada de Comité Nacional Provida en Tijuana. Para iniciar, vamos a hacer la oración por la familia, esa oración que con tanta devoción hizo Madre Teresa de Calcuta. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, en la Sagrada Familia de Nazaret, nos has dado un modelo de familia. Ayúdanos, oh Padre amoroso, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría, que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y que vibre con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos en los momentos de gozo y de dolor a través de la oración en familia. Enséñanos a ver a Jesús en cada miembro de nuestra familia, especialmente en su angustioso disfraz. Que el corazón eucarístico de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y nos ayude a cumplir con nuestros deberes familiares de una manera santa. Que nos amemos los unos a los otros, así como Dios nos ama a cada uno, cada día más y más. Y que nos perdonemos mutuamente nuestras faltas, como tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amoroso, a recibir todo lo que nos das y a darte todo lo que quieras tomar con una gran sonrisa. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues iniciamos la semana pasada hablando de datos concretos, científicos, específicos sobre el inicio de la vida humana, porque mencionábamos precisamente que dependiendo de la corriente de conocimiento en la que estemos, pues cada quien va estableciendo su propia teoría, ya sea la filosofía, no dejemos fuera precisamente el derecho o los textos jurídicos que le van asignando un momento específico según su conveniencia o según lo que ellos suponen que es el inicio de la vida. Sin embargo, nos centramos en dos puntos clave. El científico, que es el comprobable, el que no admite discusión, puesto que puede ser visible, puede ser verificable a través, desde luego, de los estudios científicos o los adelantos tecnológicos que la ciencia nos va presentando. Y
la misma ciencia, la biología, la embriología, la medicina en general, concluyen que el inicio de todo individuo, el inicio de una vida humana es en el momento de la fecundación, sin lugar a dudas, porque es en la concepción cuando se da la fusión de los núcleos, el de la célula femenina, el de la masculina, se fusionan y hacen una nueva vida que nunca antes ha existido, nunca más volverá a existir. Ese es el inicio de usted, hermano, de usted, hermana, de sus hijos, de sus hermanos. El inicio de todo humano fue en la fecundación. Eso a la luz de la ciencia, pero también dimos lectura a algún texto bíblico en el que se hace referencia, pues, que además de que nuestro Señor conoce ese momento preciso y todos los días de nuestra vida, pues también nos dice, nos menciona en Jeremías 1:5 que Él nos conoce antes de haber sido concebidos. Otros textos que hemos leído en otros programas, pues también nos hacen referencia a la vida intrauterina y a la maravillosa bendición que tenemos como humanos de que nuestro Señor conozca, inclusive, como lo dice en otra parte de la Escritura, cada uno de nuestros cabellos. Bien, pues dándole seguimiento precisamente a estos temas, ¿por qué entonces hay tanta discusión? Algunos llaman controversia a estar señalando por un lado los pro vida, que hay que defender la vida humana, por el otro lado los pro aborto, pues que no, que cada quien tiene derecho a decidir sí o no ser mamá. Recordemos, precisamente mencionando este derecho, mal llamado derecho, ¿verdad? Porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ese no puede ser un derecho, que el aborto no les libera de la maternidad o de la paternidad. El aborto nos convierte en mamá o papá de un niño muerto, pero seguimos siendo mamá o papá. Entonces no es realmente que nos libere, pero se le hace creer a la sociedad que sí, que es una puerta por donde podemos escaparnos de esa maravillosa bendición de ser mamá o papá, y que además esa puerta es un derecho que tienen pues específicamente las mujeres. Ojo, varones, porque ese derecho se le está atribuyendo únicamente a mujeres. Ya en un momento más hablaremos precisamente en cuanto a los varones, que para ellos ni siquiera el uso de la voz se les concede al ejercicio de este mal llamado derecho sobre la vida prenacida en el vientre materno. ¿Qué está sucediendo? En otra forma de discutir este lamentable asunto del aborto, por un lado quedó entonces que discuten sí o no hay inicio de la vida en la fecundación. Ya podemos ver que en el caso de nuestro país, en la Ciudad de México, pues es respetada la vida humana aparentemente y por lo pronto a partir del tercer mes o el inicio de la semana 13 de embarazo. Es decir, el aborto está permitido de manera libre hasta la semana 12 en la Ciudad de México, pero en el resto de nuestro país está permitido bajo ciertas causales que también ya hemos mencionado en algún otro programa, pero que si alguno de ustedes todavía tiene alguna duda de cuáles son esas causales, pues con mucho gusto podemos despejar esa duda, estamos a sus órdenes. Puede contactarnos, ya sea dejarnos un mensaje a través de Facebook en Provida Santa Faustina, o nuestro teléfono es 664-508-2154. Desde luego también puede dejarnos su mensaje en la cabina de esta maravillosa estación que es Koinonia Radio. Ellos alzan la voz para evangelizar y en específico el Comité Nacional Provida les pide ser la voz de los que aún no tienen voz, que es precisamente el nombre de este programa. Bueno, la otra circunstancia por la que se ha discutido la accesibilidad a un aborto ha sido por cuestión de la raza o el color de piel. Precisamente las
personas pro vida en Estados Unidos, todos esos grupos que han luchado, que han encontrado, que han analizado las causas por las que se promueve en aquel país el aborto, pues precisamente ubican que hay gran concentración de clínicas de exterminio prenatal o de aborto en barrios hispanos. Es decir, lo que ellos están buscando es que sean principalmente los hispanos quienes estén abortando. Por eso les acercan estos centros de exterminio prenatal para, pues desde luego, ponérselos a su alcance y también proporcionarles algún financiamiento, alguna facilidad de pago, porque desde luego pues es un negocio. Para ellos es dinero. Les representa tanto un negocio como también la oportunidad de ir eliminando las personas hispanas. En otro momento de la historia de Estados Unidos, pues también a quien se pretendía eliminar era a las personas de piel negra. Entonces también es entre los que se promueve el aborto, porque eso es lo que buscan. En ese sentido, estamos hablando de discriminación a todas luces. Afortunadamente, podemos mencionar en el caso de Los Ángeles, está una clínica de asistencia a mujeres embarazadas que fue fundada por Astrid Bennett. Si ustedes la recuerdan, estuvo acompañándonos en noviembre pasado en el primer Vida Fest Tijuana, que llevamos a cabo en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en zona Río. Y Astrid Bennett nos dijo que precisamente cuando ella se da cuenta que alrededor de más o menos unas 5 cuadras abundaban estas clínicas de exterminio, bueno, ella se decide bueno, entonces hay que dar la otra cara, que es precisamente el apoyo a las embarazadas. Recuerden, la embarazada no necesita un aborto, necesita apoyo. Quien recurre al aborto está ofuscada, está quizás en soledad, abandonada por su pareja, su familia, sus amigos, y entonces en este momento de crisis es cuando decide ese lamentable paso de el aborto. Astrid Bennett instala precisamente esta clínica para ofrecerle alternativas que realmente le vayan a beneficiar, hablarle con la verdad, no engañarle, no hacer de ella, de la embarazada y su crisis, un negocio, y no mancharse sus manos con ese dinero sangriento que provoca el negocio del aborto, porque ahí el único que gana es el negocio que está cobrando, ¿verdad? Precisamente por eso. Bueno, vimos una causa y enseguida vamos a mencionar las otras. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa, La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estás escuchando Koinonia Radio. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Que tú cierres mis ojos y no me dejes hablar, aunque no lata mi vida, no te dejaré de amar. Aunque mis pasos tú frenes y no me escuches llorar, aunque te sientas esclava
y sea mi muerte libertad. Te llamo mamá, desde dentro de tu vida, en lo más profundo. Te llamo mamá, cerca o lejos, día o noche, dentro o fuera de este mundo. Ni Carlos Andrés, ni Juana o Manuela, ya me bautizaste, terrible problema, igual te voy a amar. Y continuando entonces con estas causas que acechan al inicio de la vida, pues vamos a mencionar precisamente la causa de aborto es la edad. Están discriminando a nuestros hermanos prenacidos por causa de su edad. Y ojo, porque ya estamos como sociedad en el extremo de eliminar a nuestros hermanos, tanto los prenacidos como los que están en el otro extremo de la vida, es decir, en la vejez. A los ancianos también están corriendo el peligro de muerte por razón simplemente de su edad. Pero analicemos este inicio de la vida. Si ese bebé nace, entonces ya es protegido. En Estados Unidos, precisamente, el aborto es permitido durante los 9 meses de embarazo en la mayoría de los estados de ese vecino país. Los 9 meses. Y entonces la única diferencia es que habiendo nacido ese bebé ya no podemos matarlo porque entonces es considerado el infanticidio. Es decir, mientras está en el seno materno, la única razón legal para matarlo es su edad. ¿Sí? La edad es, o la etapa de la vida que está viviendo, que es la gestacional, o durante el embarazo de esa mujer, es la razón por la que legalmente es permitido eliminarle su vida, matarlo, abortarlo. Es, sin lugar a dudas, una causa de discriminación, una causa de estar violando los derechos humanos de esa persona prenacida, de ese bebé inocente, indefenso, no tiene voz, pero recuerden que los Provida precisamente queremos ser la voz de los que aún no tienen voz. Y en este momento aprovecho precisamente para invitarle para que usted se una, se sume a esas campañas de oración que hacemos por los bebés prenacidos, especialmente aquellos que estén en riesgo de ser abortados. Recuerde, la única diferencia entre ellos y nosotros es su edad. La causa de discriminación que estamos mencionando, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros ya nacimos y él está por nacer. Salvémosle la vida con nuestra oración. Este día, durante la programación de Koinonía, precisamente escuchábamos el testimonio de Gloria Polo, donde ella también hace referencia que fue salvada a través de la oración, las cadenas de oración que se hicieron en su país cuando ella tuvo el accidente que la confrontó precisamente con la muerte. También entonces usted confíe en que su oración puede ser esa voz de los que aún no tienen voz. En especial, recuerde que tenemos la campaña de adopción espiritual, donde su compromiso es orar solamente unos minutitos por un bebé que esté en riesgo de ser abortado y hacer esta oración cada día durante 9 meses y confiando en la intercesión de Madre Teresa de Calcuta, así como en la misericordia de nuestro Señor, ese bebé será salvado y en consecuencia su mamá pues también, ¿verdad? La liberamos de esa carga tan pesada que es llevar una muerte en su conciencia, en su corazón, en su memoria. Pues la edad quedamos entonces, es otra causa de discriminación, de que se elimina la vida en su inicio. Pero resulta, les comentaba precisamente que el otro extremo de la vida también está en riesgo. Y aprovechando que la edad es un factor de causar muerte, pues vamos a mencionar que actualmente
las personas jóvenes, las personas que están pagando sus impuestos y con los cuales se cubren las pensiones de las personas de la hoy llamada tercera edad, actualmente hay de 3.5 que pagamos impuestos frente al grupo de las personas que deben cobrar su pensión. Pero si seguimos eliminando a los bebés, si se siguen matando a esta generación que debe ser la tasa de reemplazo de los que hoy estamos pagando impuestos, pues a la vuelta a los ciclos que precisamente da esta vida, ya no habrá suficientes personas que tengan que cubrir esos impuestos, y en lugar de ser a 3.5 será tal vez a una persona que pague esos impuestos. Entonces estamos eliminando también la posibilidad económica de nuestros ancianos. Eso ya está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, donde la tasa de reemplazo, es decir, ya no hay personas que vayan a ocupar los espacios que están dejando las generaciones más antiguas, porque las personas en Europa, por ejemplo, número 1, están optando por no casarse, es decir, no formar un hogar o familia. Número 2, los que sí decidieron formar un hogar o unirse, vivir juntos en pareja, deciden no tener hijos, están prefiriendo tener mascotas. Y vamos al otro extremo, donde las personas que deciden unirse, convivir o cohabitar, pues son homosexuales, por lo que en consecuencia biológica no podrán concebir, no podrán tener sus propios hijos, es decir, ellos mismos no se reproducirán, no tendrán entonces el reemplazo, la tasa de reemplazo a que se refieren los estudios demográficos. Fíjense hasta dónde nos está llevando esta situación de eliminar el valor de la vida. Dice, quizá alguna corte en alguna parte del mundo dictamine entonces que todo aquel que supere los 80 años habrá de perder su condición de persona legal. Porque estamos mencionando que no es persona legal el prenacido solamente por su condición de edad, pues a lo mejor va a llegar un momento en que a alguien se le ocurra que, ¿sabe qué? Los de 80 años tampoco, porque pues ya se les olvidan las cosas, ya no oyen bien, entonces pues ya no es una persona jurídicamente apta. Pero cuidado, ¿qué tal que no sean los 80 años? ¿Qué tal que a alguien se le ocurra decir que a los 75? O a los 70, o a los 60 años. ¿Se imagina esa situación? Puede ocurrir. Acabamos de ver cómo el concepto de familia, a juicio, a gusto de algún ministro de la corte, se ha modificado. ¿Qué más da entonces modificar este concepto de persona legal apta, con capacidad, solamente a mover un número en un documento, en un dictamen, en una sentencia? Puede ocurrir. Por eso, nuevamente le pido su oración, para que haya conversión en los ministros, en los legisladores, en las personas que solicitan esas modificaciones en la ley. La oración es la que nos mantendrá firmes. La oración es la que nos mantendrá precisamente a la lucha en defensa de la vida. Continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa, La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Continuamos. Así me arranqué la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma. No dejaré de amarte nunca yo. Y si destrozas mis sueños,
digas que soy pequeño, si crees que aún no soy nada, igual por ti muero, mamá de amor. Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos, hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos. Pero si cambias de planes, te ofrezco 1000 sonrisas, dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá, mi mejor amiga. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá, mi mejor amiga. Hoy te digo estas palabras, pongo en tus manos mi suerte. Te habla tu hijo pequeño, sonrío desde tu vientre. Continuando con estos casos, estas causas por la cual las leyes nos están diciendo que se libera el aborto, que lo hagamos, que pues mira, ya tenemos razones para eliminar a las personas prenacidas, a los bebés, mira, no pasa nada con que tú lo hagas. La otra causa por la cual se está llevando a cabo el exterminio de nuestros hermanos prenacidos es la discapacidad. En Estados Unidos, sobre todo, es popular ese examen que se le hace al bebé en el seno materno para diagnosticar si hay o no la presencia de una discapacidad. Lo cierto es que si entonces estamos eliminando a las personas por causa de su posible discapacidad, ¿por qué digo posible? Porque ya se ha dado el caso de que tengamos diagnósticos equivocados. Hemos escuchado el testimonio en nuestras pláticas que damos a favor de la vida, donde alguien levanta su mano y puede dar el testimonio de que le dieron el diagnóstico de que su bebé traía alguna discapacidad, le dieron la opción del aborto, lo rechazó y resulta que para gloria de nuestro Señor esos bebés han nacido sanos. Y desde luego que no estoy menospreciando a las personas que hayan nacido con alguna discapacidad, al contrario. Por un lado, estoy dándole a entender que el diagnóstico puede ser equivocado o puede ser que ocurra el milagro si lo pedimos con aquella fuerza, con aquella fe con la que nuestro Señor nos dice, pidan y se les dará. Pero en el caso de que en efecto nazcan con la discapacidad, entonces es un reto, no es un castigo. Recuerden, la Sagrada Escritura lo menciona, es la oportunidad de dar gloria a nuestro Señor. Es un mensaje que este niño nos trae, quizá los papás, a los que estamos cerca de ellos, para superar ese reto. Es la enseñanza de valorar la vida de Él mismo, la enseñanza de amarle,
de respetarle, la enseñanza de tener la paciencia, la tolerancia, de estar con él. Tenemos muchos casos, muchos ejemplos de personas que a pesar de su discapacidad física han podido superar esos retos y nos dan la enseñanza y son ejemplo para nosotros. Y no en vano en nuestra ciudad, si usted pasa frente a Central Camionera, pues están construyendo precisamente un edificio para la atención de personas con discapacidad. No puede ser que como sociedad tengamos esa doble moral. Por un lado, estamos tratando de eliminar a las personas con discapacidad a través del aborto, pero por el otro estamos fomentando precisamente las obras para su atención, para su mejor recibimiento en esta sociedad. Realmente no es que sean personas con menos valía, de hecho es la causa por la cual grupos a favor de las personas con discapacidad nos han indicado que retiremos de nuestro vocabulario la palabra inválido, porque no es que tengan menos valor, son una persona tal vez con diferentes necesidades de las que aparentemente tenemos nosotros. Pero Nick Vujicic recuerda de este chico que no tiene brazos, no tiene piernas, y nos dice que la mayor discapacidad que podemos tener es el miedo. Más bien es que le tenemos miedo a tener en nuestros brazos, en nuestra familia, en nuestro entorno, a una persona con discapacidad. En el caso de Nick Vujicic es un ejemplo de que sí se sufre, sí se batalla, sí puede ser una batalla difícil, pero puede superarse con la ayuda de nuestro Señor, con el amor de nuestra familia. Él sin brazos, sin piernas, ahora está felizmente casado, esperando su segundo hijo y pues gozando por el mundo, dando sus conferencias. Próximamente en nuestro país estará en septiembre, Dios mediante. Así que la discapacidad igual no es una causa para eliminar vidas. Entonces, si decimos que sí lo es, estamos discriminando, y la discriminación está prohibida en nuestro país. Vean ustedes el texto de la Constitución y verán que no hay ninguna discriminación que sí esté permitida. La discapacidad por lo menos no. Entonces, argumentar que por razón de discapacidad estamos a favor del aborto es precisamente ser inconstitucional. Hablando de las inconstitucionalidades que acaba de decretar la Suprema Corte de Justicia en nuestro país, bueno, pues miren, ¿qué tal que hablar de aborto por discapacidad también sería inconstitucional? No omito mencionar que en los Estados Unidos esta causa de aborto pues es absolutamente legal. Ya hemos indicado que inclusive el médico, tras diagnosticar que el bebé trae su discapacidad, pues va a sugerirle a la paciente el aborto. La otra causa de discriminación en este inicio de la vida pues es el lugar de residencia, porque ¿dónde está esta persona prenacida? ¿Dónde está viviendo, desarrollándose? Pues es en el vientre materno. Si estuviera fuera y intentáramos matarle, ya estaríamos cometiendo el delito del infanticidio. Inclusive ya la misma mamá, si pidiera que lo matáramos, pues ella también iría a prisión por este delito, porque ahí sí se protege la vida. Entonces, en tanto vivo fuera del seno materno, está protegido su vida. En tanto esté dentro o en ese inicio del proceso gestacional, pues ahí, fíjense, es el lugar más inseguro, el seno materno. Ojalá que su vientre no sea una tumba, sino una cuna precisamente que protege a nuestros hermanos prenacidos. Continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos.
joven que se asustó por el enamorado que huyó, por quien les llevó a una fatal decisión. Por el niño que ya no creció, pero el cielo entero abrazó. Por ellos hagamos hoy una oración. Aleluya, aleluya, por la vida. Aleluya. Los que hablan hoy de libertad, cambiando luz por oscuridad, paren ya que Dios los puede perdonar. Que la muerte no avance más, que Jesús nos haga reaccionar por la vida de esos niños. Aleluya. Continuando entonces con estas causas de eliminar la vida en esa primera etapa de la vida materna, la vida gestacional, precisamente pues mencionamos ya la edad, la discapacidad, el lugar de residencia, todas esas situaciones ya las superamos. Cuando a ustedes le pregunten sobre el aborto, recuerde que todas las causas por las cuales se elimina a un bebé prenacido son absolutamente incongruentes, son absolutamente discriminatorias, entonces no hay razón para que el aborto sea legal. Pero la principal, la mayor, es que se está violando su primer derecho, que es el derecho a la vida. Si no tenemos respetado ese derecho, entonces ¿para qué queremos los demás? Si el derecho a la vida no va a ser protegido absolutamente desde el primer momento y hasta la muerte natural, ¿para qué queremos? ¿Cuál es la utilidad del resto de los derechos? Si nuestra vida misma corre riesgo en cualquier momento, bueno, pues al menos durante la etapa gestacional. Ya lo estamos diciendo, lo comentábamos en el segmento anterior, pareciera que el seno materno es el lugar más inseguro de la tierra, ese lugar sagrado, ese lugar que es un santuario de la vida, pues resulta que se convierte en un campo de exterminio, en una tumba, en un lugar donde se van a perder vidas. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué si estamos aclarando? ¿Por qué si está todo tan concreto? ¿Por qué en Estados Unidos, que fue el que detonó precisamente las leyes que legalizan el aborto, por qué se permitió? Fíjense que la resolución que dio carta abierta al aborto legal en Estados Unidos ni siquiera se detuvo a discutir o a analizar el inicio de la vida. Lo que hizo esa corte en 1973 en Estados Unidos fue simplemente crear un derecho. Crear, porque no es algo que existía. Recordemos, no puede existir el derecho a matar al alcance de cualquier persona, y menos sin que la víctima pueda siquiera defenderse, porque no hay un momento en que se le pregunte al bebé qué defensa tiene, quién está pues a favor de él. No se le pregunta, simplemente hay alguien que decide que muera y ya. Entonces ni siquiera se detuvieron a pensar en el bebé, solamente crearon el derecho de la mujer. Ojo, varones, les dije en segmentos anteriores, de la mujer. Y aquí vemos, aunque yo no esté desde luego a favor de la muerte de ningún prenacido, sin embargo el aborto está discriminando, porque solamente le concede el derecho a la mujer. El papá de ese bebé prenacido no tiene voz, no tiene voto, no puede alegar nada en su favor. Es más, ni siquiera le preguntarán si quiere o no que aborten a su bebé.
y desafortunadamente los varones no han alzado la voz. Nadie está de su lado, varones. ¿Qué está ocurriendo? Las personas providas les pedimos que alcen la voz por aquellos que no tienen voz. Quizá usted en este momento no se siente embarazado, pero el día que sí lo esté, el día que su novia, su esposa, su pareja decida abortar sin avisarle, o aún que le avise y que no tome en cuenta que usted quiere que nazca su hijo, ¿cómo se sentiría? Piénselo, porque parece que los providas estamos siendo voz también de ustedes, varones. No se están defendiendo. No están defendiendo su derecho a la paternidad. Pero recuerden, naciendo los bebés, por supuesto que les reclaman pensión alimenticia, ¿sí o no? Claro que sí, la ley lo especifica. Bueno, es para ambos, ¿verdad? Ahí, pero tradicionalmente a quien se le pide la pensión es a los varones. Así que varones, ese lado sí, pero el lado de la vida de sus hijos, pues ahí no se les pregunta. Es solamente un mal llamado derecho, pero que solo es reconocido para la mujer, porque pues es la que está embarazada y en su seno trae esa nueva persona, ese hijito de ustedes. Esa es la situación. Pues les invito a reflexionar sobre estas causales que hemos mencionado. Son todas concretas, sociales, jurídicas, visibles, que desde luego pueden ser consultadas en los textos correspondientes. Aprovecho para hacerles nuevamente la invitación para que nos acompañen. Este jueves 16 de julio tenemos un desayuno conferencia. Estamos ya preparándonos para el Encuentro Nacional de Pastoral de la Salud, que será este año aquí en Tijuana. Y por ello el padre José Luis Rodríguez nos compartirá la conferencia sobre bioética. ¿Usted ya sabe qué es la bioética? Pues aproveche esta oportunidad para enterarse. Le puedo decir que saldrá maravillado porque es parte de ser la voz de los que aún no tienen voz. Entonces espero saludarle personalmente este jueves 16 de julio a las 9 de la mañana en Restaurante La Escondida. El costo del boleto es de 130 pesos y además de un rico desayuno, pues saldrá enriquecido con estos conocimientos sobre bioética. Si usted no puede ir, si usted ese día no puede apoyarnos con su presencia, pase la voz. Dígale a alguien más que esta es una oportunidad para ser la voz de los que aún no tienen voz, apoyando a Provida y la delegación en Tijuana del Comité Nacional Provida. Esa es una de las formas de ser la voz de los que aún no tienen voz. Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana. Hasta luego. El objetivo último de todas las asociaciones a favor de la vida es aportar ideas para una cultura de la vida. Por hoy nuestro programa La Voz de los que aún no tienen voz termina. Este programa es una producción de Koinonia Radio y del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Nos escuchamos en siguientes emisiones. Hasta la próxima. Celebra la vida, que nada se guarda.